Amigas, amigos de Sinfonía de Motores, pues un gusto saludarlos aquí como todos los lunes, luego de un gran premio de Fórmula 1 para pues compartir con ustedes nuestras primeras impresiones de lo que nos dejó en esta ocasión, pues ya la 20ª válida del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de México, disputado ayer en el ya pues tradicional circuito Hermanos Rodríguez, y en donde pues ahora le tocó a Lando Norris pasearse. Es decir, ¿a qué nos referimos? Si vemos dos carreras de atrás, pues George Russell se paseó en Singapur. Luego, una semana atrás, pues Max Verstappen se paseó en el circuito de las Américas. Se paseó entre comillas, porque no es que la ganó tan fácil, pero pues no tuvo rivales. Al fin de cuentas, habíamos analizado por el duelo que tuvieron Norris y Leclerc. Y ahora le tocó el turno a Norris, que definitivamente estuvo en otro planeta. Y eso lo vimos desde las prácticas libres, en que definitivamente Lando, él en particular con el McLaren, estaba pues definitivamente un par de escalones más arriba y era el hombre a vencer, y así lo demostró. El que hasta ahora no logra pues tener a sí mismo un día para pasearse es Charles Leclerc. En Austin pues estuvo con el duelo, decíamos en duelo con Lando Norris, y ahora le tocó duelo entre comillas, porque más bien Verstappen lo venía alcanzando, con precisamente el neerlandés para terminar en segunda posición. Y bueno, por el lado de Ferrari sí resulta una pequeña decepción, ya que tanto en Estados Unidos como en México ganaron el año pasado. En Estados Unidos, en Austin, pues Leclerc lo hizo tranquilamente, sin apuros, y no se diga Carlos Sainz en México, también se paseó. Pero los Ferrari, si bien es cierto, en los dos circuitos han caminado bien, pero a su vez les ha faltado un poquito más para ir a pelear por la victoria. Y ayer pelearle a Norris estaba muy complicado. Y esto pues lo que hace es ratificar una vez más cómo los autos van cambiando, los resultados cambian en base a cómo los autos se adaptan a cada una de las pistas, a cada uno de los circuitos. Unos andan mejor en ciertos tipos de circuito, otros en otras pistas. Y ayer el dominio de Verstappen y de Red Bull, desde que trajeron el nuevo fondo plano en Monza, Italia, pues se acabó. Es decir, ya ayer pues Max no tenía auto para pelear la victoria. Y en un momento dado parecía que no estaba ni para llegar el podio, pero al final nos dimos cuenta y nos sorprendió que su estrategia de ser el único, prácticamente al menos de los 10 punteros, en arrancar con neumáticos de compuesto medio, tal como lo hizo Leclerc una semana antes en Austin. Y en el transcurso de la carrera, como iban entrando los equipos al cambio de neumáticos, parecía que Verstappen más bien se había equivocado y que no estaba ni para llegar al podio ni de lejos, por ahí top 5, pero la verdad que al final nos dimos cuenta y nos demostró que estaba en lo correcto, porque el momento que pues él montó los neumáticos suaves, el resto estaba con neumáticos medios, ya con algunas vueltas encima, mientras que él tenía suaves y caucho fresco. Por lo tanto, pues no se complicó mucho, o más bien dicho, pasó a ser el piloto más rápido, y es por eso que lo alcanzó a Charles Leclerc de manera tan acelerada, casi un segundo por vuelta, por lo que estamos comentando. Charles ya tenía llantas usadas y además 6 vueltas más viejas que las de Verstappen. Verstappen con más suaves y más nuevas, pues no tuvo problemas para alcanzarlo, y a Charles le salva el auto de seguridad, el Virtual Safety Car, por el problema que tuvo Carlos Sainz, que se quedó ahí medio atravesado para sacar el auto. Dirección de carrera puso el Virtual Safety Car, y con eso pues Leclerc pudo mantener el segundo puesto. Era entrando a la última vuelta y ahí era claro que ya Max lo iba a pasar. Así que bueno, la suerte en esta ocasión sí le favoreció por fin alguna vez a Charles Leclerc para mantener ese segundo puesto. Con el tercer lugar de Verstappen, pues definitivamente ahora sí, en cambio, podemos decir que ya Max no es que está tanto en la pelea por el campeonato como nos pareció una semana atrás, cuando ganó y venía pues ganando 3 carreras, 2 segundos puestos en las últimas 5 competencias. Pues pensamos que sí va a poder entrarles a pelear a los pilotos de McLaren. Quizás sí lo va a poder hacer con Piastri, quizás logra el subcampeonato, pero ya llevarse el campeonato, el título, su quinta corona, va a estar muy complicado,
porque vemos que ahora más bien es Norris el que está embalado. Lo habíamos dicho nosotros anteriormente en nuestro análisis del Gran Premio de Estados Unidos y en Sinfonía de Motores del sábado, que McLaren iba a reaccionar, o mejor dicho, no es que iba a reaccionar porque el auto sigue siendo el mismo, sino que dependiendo a la pista a la que van, en algún momento el McLaren iba a volver a ser más rápido que el Red Bull, y eso es lo que sucedió. Entonces, siendo así, de aquí para las 4 últimas carreras, evidentemente el McLaren va a volver a caminar también muy bien. Por ahí Verstappen también tiene otro buen resultado, pero no va a ser suficiente para descontar los ya 36 puntos que tiene de diferencia sobre Lando Norris. A menos de que suceda una hecatombe, que puede ser también, quién sabe, pero en situaciones normales eso no va a pasar. El que está complicado es Piastri, definitivamente. Ayer ya perdió el liderato del campeonato, que lo venía manteniendo desde la segunda, tercera carrera del año. ¿Y por qué? Porque ya lo hemos analizado en algunas ocasiones. Su cabecita no está funcionando, está demasiado presionado y no está pudiendo lidiar con esta situación. Ahí es donde se ve también a los súper grandes pilotos, como un Max Verstappen, por ejemplo, como lo era un Schumacher, qué sé yo, en el sentido de que cuando las papas queman, cuando hay la presión, cuando te respiran en la nuca, pues el poder mantener la sangre fría y seguir siendo tú mismo y manejar como siempre lo has hecho, no todos lo pueden hacer. De hecho, valga la redundancia, son muy pocos. Y ahí nos estamos dando cuenta que Piastri, que nos había demostrado una tranquilidad, una frialdad impresionante, bueno, era porque tenía la situación controlada, le iba bien, estaba manejando muy bien, pero cuando se empezó a equivocar, cuando las cosas un poco tambalearon, él en vez de seguir en su tren, se bajó de él. Y ahora lo vemos muy complicado, clasificó apenas octavo, sí, recuperó un par de posiciones, 3, pues al final terminó en la quinta ubicación después de largar octavo, pasó a los 2 Mercedes, tanto de Russell como de Antonelli, que acá los Mercedes no caminaron, no estuvieron para pelear nada, más bien entre ellos tuvieron esa discusión de que si Antonelli debía dejarlo pasar a Russell, lo hicieron, pero Russell no pudo hacer mayor cosa tampoco, entonces Russell tuvo que devolver la posición. Bueno, son las políticas de los equipos y está bien, pero en ritmo de carrera acá Mercedes no estaba para gran cosa. Y eso se ve justamente reflejado con el 6º lugar de Kimi Antonelli y el 7º de George Russell. Pues Ferrari acá estaba bastante bien, lamentablemente pues Lewis Hamilton sufre esta sanción por lo que pasó en el arranque. En el arranque, a ver, si lo analizamos rápidamente, no podemos ver imágenes aquí, más allá de fotos, pero en la primera refriega que tienen Verstappen y Hamilton, pues digamos que los comisarios jugaron a lo justo. Es decir, en primera instancia Verstappen le deja sin pista, Hamilton lo saca, siguen juntos y Hamilton le devuelve con la misma medida y lo saca. Entran a la recta, esto es en la primera chicane, entran a la pequeña recta antes de la siguiente curva a la izquierda y ahí se emparejan y Lewis Hamilton sigue de largo porque no podía curvar, ahí estaba Verstappen. El error de Lewis ahí es haber seguido recto y seguir por el césped y salir más adelante y no devolvió la posición porque encima Verstappen en ese momento también pierde el puesto frente a Oliver Bearman. Entonces, siendo así, claro, le cayó la sanción de 10 segundos, que pensamos que fue un poco fuerte, normalmente eran 5, pero lo que debía haber hecho Lewis es regresar por la parte asfaltada, justamente como escape, hay una parte asfaltada en el medio del césped, en donde por ahí tenía que regresar Lewis para reincorporarse a la carrera y no ganar todo lo que ganó. No lo hizo así y por eso la sanción, y con ello pues Lewis se cayó hasta el 8º lugar, siendo que podía entrar al podio, ¿no? Detrás de Charles Leclerc, que eventualmente como lo estuvo en un inicio del Gran Premio. Así es que Ferrari bien, ha estado bien en estas últimas carreras, en circuitos en donde ya le fue bien el año pasado, pero no lo suficiente para pelear una victoria. Y para cerrar con este análisis, pues excelente lo de Haas ayer, pero sobre todo lo de Oliver Bearman, que pensamos que iba a llegar al podio, sobre todo en el momento en que parecía que Verstappen no iba a poder avanzar lo que avanzó, pues pensamos que Bearman estaba para su primer podio en Fórmula 1 y aguantando y resistiéndoles a los 2 Mercedes, a Piastri. El único que lo pudo pasar fue Verstappen precisamente y bueno, de todas maneras terminó 4º, espectacular, su mejor resultado siendo uno de los jóvenes de este año. Ahora en esta parte final es Bearman, de entre los jóvenes
pues que está despuntado y lo ha hecho muy bien. Y Ocon tampoco estuvo muy atrás, ¿no? Porque Esteban Ocon termina noveno, o sea, dentro de los puntos, pero muy lejos del rendimiento de su compañero, Oliver Bergman. Y en la 10ª ubicación, pues tuvimos a Gabriel Bortoleto, ¿no? Con el Sauber volvió a aparecer algo mejor. Bortoleto se había desaparecido un poco en las últimas carreras con ese Sauber. Ahora al contrario de Nico Hülkenberg, que se fue para atrás. Así que bueno, este fue más o menos lo que tuvimos en este gran premio. Y claro, revisando las posiciones del campeonato en lo que a pilotos se refiere, ya lo veíamos, como pues ahora el nuevo líder es Norris, Piastri segundo y tercero Verstappen. La diferencia pues entre el primero y el tercero es 36 puntos, mientras que Oscar está a solo una unidad de Lando Norris. Pero como viene la cosa, como está Piastri mentalmente y como lo está Norris, que en cambio está embalado, todo parecería indicar que va a ser el Norris ahora el hombre a vencer. Pero bueno, faltan 4 carreras con 2 sprints. Todo puede suceder, ya lo hemos visto en el pasado. Pero este repunte de Norris es como que se lo veía venir. Y finalmente en las posiciones de los constructores, bueno, ya sabemos, McLaren está ya es campeón, pero atrás miren ustedes que ahora Ferrari vuelve a recuperar el segundo puesto con apenas un punto de ventaja sobre Mercedes, 356 versus 355. Y Red Bull sigue ahí, con los mismos 10 puntos de diferencia en relación al segundo que tenían antes de iniciar este gran premio. La diferencia es que ahora esos 10 puntos es en relación a Ferrari y ya no en relación a Mercedes, que son 9. Eso quiere decir que aquí esto está peleadísimo y va a estar hasta el final de la temporada a ver quién es subcampeón. Y ya de ahí para atrás, pues el cambio que hemos tenido es básicamente Racing Bulls superando a Aston Martin, 72 a 69 en la 6ª ubicación. Séptimo Aston Martin, cayó a la 7ª, y Haas pues gana una posición, sube al 8º, superando a Sauber también por 2 puntos. Los únicos que no aparecen y que están teniendo una temporada para llorar y para olvidar es sin duda alguna Alpine, que sigue último con 20 puntos. Y Williams está quinto, ¿no? El mejor de los segundos, con sus mismos 111 puntos, no lograron sumar nada en este fin de semana. Así que bueno, como decíamos amigos, esto ha sido nuestro análisis con el periódico del lunes, pero ya lo saben ustedes, este sábado en Sinfonía de Motores, Teleamazonas, 11 de la noche, 23 horas, estaremos ya ampliando todo este análisis y con las imágenes ya de la competencia para pues entender aún mejor qué es todo lo que nos dejó este Gran Premio mexicano. Nos vemos entonces este próximo sábado y aquí en nuestro canal de YouTube también luego del Gran Premio de Brasil en 2 semanas. Hasta entonces, que tengan de igual manera una buena semana. Buenas tardes.